Bien, hermanos, vamos a Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Seguimos como veníamos con un estudio sistemático de la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Estamos con este estudio expositivo de la primera carta a los Corintios. Habíamos hecho como un paréntesis en relación a especificar en los dones, pero ya regresamos a nuestro texto y vamos a leer entonces del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si usted iba a organizar un matrimonio, entonces en la tarjeta de invitación usted dice, ¿qué versículo ponemos? Alguien que va a responder, Primera de Corintios 13. Ponga algún versículo de Primera de Corintios 13, ahí está. Si usted va a hacer algo, de hecho hay películas no cristianas donde al final de la película sacan un versículo de Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13 es uno de los capítulos más hermosos de las Escrituras, pero también es uno de los capítulos más mal contextualizado. ¿Qué quiere decir eso? Que sacamos versículos fuera de la realidad de un contexto y la aplicamos de una manera inapropiada. Primera de Corintios 3 entonces ha sido muy mal interpretada en muchos y de muchas formas. Y se ha utilizado estos versículos de las formas que no son las más bíblicas o lo que las escrituras quieren decir. Por un lado por eso. Por otro lado, agradezco que esté Primera de Corintios 13. Primero vamos a intentar entender qué es lo que quiere decir Primera de Corintios 13 desde la realidad del texto bíblico que habla a nuestros corazones y a la iglesia en Corintio y por supuesto a nosotros, a la iglesia del Redentor hoy día. Pero también quiero adelantarles algo. Este pasaje de las Escrituras, más allá de cualquier situación romántica, en mi caso personal me llevó a comprender tantas cosas de la iglesia, no solo de nuestra iglesia, que también me llevó a comprenderlas, sino de la iglesia en general y de todas sus situaciones históricas y cómo se ha vivido y todas esas complicaciones y a preguntas que uno a veces se hace y dice, ¿por qué puede pasar esto en una congregación cristiana? ¿Qué pasa cuando alguien expresa esto pero en realidad es de esta manera? Como que uno dice, en la vida de la iglesia hay tantas circunstancias que uno no comprende y uno no la entiende. Y por uno mismo también. Este texto me ha hablado a mí, me ha hablado a mi corazón, a mi labor, a mi ministerio, a lo que soy como pastor, a lo que soy como cristiano. Y ha hablado a mis intenciones, ha hablado a mis deseos y a mis pensamientos. Alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué, hermano? Luego, ¿qué tiene este texto de raro, no? Bueno, vamos entonces a empezar. Si hablamos, tenemos que entender el principio general de todo. ¿Cuál es? Dios es amor. El amor es la más bendita manifestación del carácter divino. Eso tenemos que tenerlo presente. Dicen las Escrituras, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, si Dios es amor, si la manifestación más hermosa del carácter divino es el amor, entonces, de manera sencilla y profunda, el carácter del cristiano también debe ser el amor. Ahora, ¿qué está pasando acá? En Primera los Corintios.
hay un dolor, pero si usted lee la carta y ha venido estudiándola con nosotros, entonces usted se va a encontrar con un dolor por los corintios, pero también un dolor por nosotros mismos como congregación. ¿Por qué? Porque es doloroso ver a la iglesia de Corintio y sus expresiones básicas y el carácter cristiano que ellos tenían. El amor no era lo más especial o particular. Entonces, ¿qué era? Los dones espirituales. Eso eran los dones. Y el conocimiento. ¿Qué quiere decir, hermano Helber? Miren, la situación es la siguiente. Esta es la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto tenía una manifestación real ¿de qué? De dones espirituales. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían en la iglesia de dones espirituales presentes. Más claro, hermano. Profetizaban, predicaban, hablaban en lenguas, tenían características, servían a la congregación. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Adelantamos rápidamente. Y dice el apóstol a los corintios: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de cómo os entregué. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la doctrina correcta. Hermano Helber, usted me está diciendo que la iglesia en Corintio tenía dones espirituales, es decir, la gente ejercía sus dones, sí. ¿Por qué era una iglesia tan problemática? Bueno, ahora sí entendemos por qué está Primera de Corintios 13 donde está. ¿Usted alguna vez lo pensó? Es decir, usted llega y coge la Biblia y empieza a decir, voy a leer la primera carta a los Corintios. Y empieza a escuchar y empieza usted a leer y empieza a decir, uy, tremendo esto que está pasando con los corintios. Y entonces está hablando de las mujeres solteras, está hablando acerca del matrimonio, está hablando de las situaciones que se presentan para juzgar a los hermanos entre sí. Está hablando de las leyes civiles, empieza a hablar de los dones y usted empieza a pensar, esta iglesia realmente tiene problemas. Cuando de pronto, final del versículo 12, ¿no? Les mostraré algo mejor, ¿no? Y pasa al 13. Y usted lee esto de Primera de Corintios 13 y usted piensa, ¿pero por qué está aquí? Si está hablando cosas tan hermosas. Está hablando del amor, de lo que es el amor, de la prioridad del amor, de los sentimientos del amor. ¿Pero por qué está aquí? Si lo que estamos hablando es de una iglesia corrupta, pecaminosa, equivocada, que estaba manejando las cosas mal, que estaba enfocada en sus dones, pero servían de la manera equivocada aunque tenían un conocimiento correcto. ¿Por qué está aquí, hermano? Porque a lo largo de la historia y de la situación en Corintio, el problema no se resolvía simplemente con argumentación teológica. El problema en Corintio era una situación del corazón y de la vida espiritual de los corintios, y por eso tenía que estar ahí. Y gracias a Dios que está ahí, porque me soluciona a mí como pastor muchas incógnitas que uno tiene en relación a por qué somos como somos. ¿Cómo así, hermano? Sí. Aquí nos muestra la realidad de lo que es la iglesia. Ahora, hermano, explíqueme porque no estoy entendiendo. Bueno, a lo largo de la historia, a la iglesia le ha costado amar correctamente, ¿sí o no? A lo largo de la iglesia ha sido difícil que la iglesia sea una iglesia que manifieste amor de la manera correcta. Ahora, si es así,
Entonces, ¿cuál es la realidad o qué es lo que tenemos que vivir nosotros? ¿Qué es lo que debe estar presente en la vida del cristiano? Pues el amor. ¿Por qué? Porque es un principio, porque Dios lo determinó, porque Dios lo obró de manera particular para el corazón de los creyentes, porque Dios trascendió, ¿cierto? El Espíritu Santo nos enseña el fruto principal del amor en todo sentido. Entonces, ¿cuál era el problema entonces de los corintios? ¿Cuál es el problema de la iglesia en general? ¿Cuál era la circunstancia que se estaba presentando? Ahora, ellos tenían dones, sí. Ellos ejercitaban pues espiritualidad, sí, en el sentido de que ejercitaban dones, ¿cierto? En ese sentido, se hacían cosas. Entonces, ¿cuál es el problema en sí? Pues que los corintios no estaban vinculados o no se relacionaban con el amor especial y particular. Los dones espirituales no estaban siendo ejercidos bajo los principios que Dios había determinado en las Santas Escrituras. Ahora, ¿cuáles son esos principios? Bueno, si quiere usted, solo escúchame porque ya seguramente lo sabrá. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe y bondad. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? La iglesia estaba ejerciendo, la iglesia estaba viviendo, pero la iglesia no tenía, ¿qué no tenía? Espiritualidad cristiana. ¿Qué no tenía? Un don de esa espiritualidad. Es decir, no había amor. Sin el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu no pueden funcionar, sino que lo hacen en la carne. ¿Por qué? Porque cuando no hay un fruto espiritual, lo que se convierte en ejercicio de don es carnalmente manifiesto. Es decir, hay dones en la iglesia en los Corintios, ¿verdad? Se estaban ejerciendo esos dones, pero como no había crecimiento espiritual, como no había madurez espiritual, como no había fruto de amor claro en su espíritu, entonces esos dones funcionaban, sí, pero ¿de qué manera? De una manera carnal. Ese es el punto. Sin el fruto del Espíritu, un don no puede funcionar como Dios determina que debe funcionar. Podemos hacer muchas cosas. Podemos ser predicadores, podemos tener conocimiento, podemos, como en este caso, hablar en lenguas, profecías, pero si no hay una evidencia de un crecimiento espiritual manifiesto en amor, entonces, queridos hermanos, eso es carnalidad. ¿Me hago entender? Es decir, una iglesia puede verse bien, pero está muy mal. Una iglesia puede verse dinámica, puede verse activa, puede ejercer dones, pero en su interior puede estar pudriéndose, puede estar sacando lo peor de sí, puede estar en las peores condiciones. ¿Por qué? Porque el conocimiento y ejercer dones no es lo mismo que un crecimiento espiritual. Miren, muchas personas creen y consideran maduro a una persona que sabe mucho. ¿Cierto? Esta persona sabe mucha Biblia. Sinónimo de maduro. Bueno, en un sentido debería ser así, pero no es la realidad. Muchas personas podrían ver a alguien que sirve en una congregación y pensar, esta persona cómo sirve de bien en la iglesia, entonces quiere decir que es una persona con mucha espiritualidad cristiana. Eso es lo que estaba pasando en Corintio. Esa era la situación, que la gente estaba sirviendo, que la gente estaba haciendo cosas, que la gente estaba practicando sus dones, pero no había ¿qué? Fruto espiritual en su corazón. Es decir, había sequedad, había carnalidad. Hacían las cosas motivados por sí mismos. Querían promover sus propios intereses. Todo lo que hacían era para su propio beneficio, con poco o nada consideración. No había consideración por los otros. Los corintios tenían todos los dones espirituales,
pero eran deficientes en el fruto espiritual. ¿Sí notan la diferencia? Querido hermano, no se trata solo de hacer, se trata de lo que somos y del ser espiritual. No se trata solo de demostrar, sino lo que realmente somos. Ese es el punto. Hace muchos años recuerdo que iba a visitar una familia y salió uno de los hijos, yo iba caminando y me vio de lejos y gritó a los padres: viene el pastor, apaguen la música. Eso es aparentar. Eso es tratar de ser lo que no somos. Eso es ejercer dones en una congregación sin un fruto espiritual. Los corintios tenían eso, pero no entendían lo que era el amor, no entendían el principio, no les importaba lo que era el amor, solo querían mostrarse, solo querían entender sus propias ideas, sus propios planteamientos. Queridos hermanos, la palabra amor no se refiere a lo que dice nuestra cultura, a ese romanticismo, a esa sexualidad. No ese es el punto. Por eso es que coger estos textos y aplicarlos de una manera, de hecho uno va a una librería cristiana y uno dice: vamos a algo para un baby shower, 1 Corintios 13. Y empieza uno a aplicar cualquiera de estos versículos en alguna parte y los va encajonando en todo lo que sea. No significa amistad siquiera o amor fraternal en este sentido, en relación a nuestro contexto, obviamente, ¿no? Lo que estamos hablando es que el amor que dicen las Escrituras dentro del contexto de la primera carta a los Corintios, ese amor ágape, ese amor de relación, lo que estamos diciendo es que es un amor de decisión. No es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de afectos calurosos o de una cosa romántica. Eso no es el contexto. El contexto es la iglesia. El contexto es los dones. El contexto es una iglesia que está llevando las cosas por donde no es y por donde el Señor no ha dicho que así no tiene que ser. El contexto es la carnalidad de una congregación. El contexto es un grupo de cristianos viviendo bajo sus parámetros sin importarles nada, sino solamente tratar de realzar sus ministerios a costa de de cualquier lugar. Ese es el contexto. No es el contexto un matrimonio, no es un noviazgo, no es un romanticismo filial. No, ¿qué es entonces? Una iglesia que necesita ser exhortada para que se sacudan, para que puedan ver lo que trae el evangelio. Hoy en día, queridos hermanos, cuando las personas dicen te amo, no están diciendo te amo en relación a lo que las Escrituras quieren decir, sino lo que están diciendo es te amo, es decir, te amo, pero realmente me amo a mí y deseo que tú, como yo me amo tanto, tú eres parte de eso que me sirve para amarme. Así es como se ve hoy las relaciones, ¿verdad? ¿Cómo hago para que usted me funcione a mí? Eso es, ¿no? Esas personas que dicen: si usted no me quiere, yo me mato. Si usted no se casa conmigo, yo me suicido. Y entonces las mujeres dicen: me quiere mucho, es increíble cómo me quiere. No la ama, se quiere a sí mismo. Usted solamente es un instrumento. ¿Para qué? Para sentirse con más valor, pero no entiende, no ha puesto su corazón en lo que realmente le va a dar valor. Ese no es el amor bíblico, no es lo que las Escrituras están diciendo. Y eso es lo que estaba pasando en Corintios. Estaban haciendo cosas que parecían nobles, que parecían honestas, que parecían buenas, pero sin fruto espiritual. Entonces, ¿qué estaba pasando? La realidad es que sus corazones estaban llenos ¿de qué? De perversión, de deseo hacia sí mismos. Y por eso Pablo les dice: escuchen, algo mejor hay para ustedes. Procurad
versículo 31 del capítulo 12. No lo busquen tranquilos, yo lo leo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Hay algo mejor, hermanos, está diciendo. Hay algo mejor. Listo, Pablo, ¿qué es? ¿Qué es? Porque yo, o sea, sentir que tengo las capacidades, que tengo el conocimiento correcto, sentir que tengo pues los dones y las capacidades es lo mejor. No, hay algo mejor. ¿Y cuál es? ¿Qué es? El fruto espiritual. ¿Cuál fruto? El amor. Pero ¿cuál amor? El amor correcto. Es que las escrituras nos enseñan que el amor es un amor más interesado en dar. Es un amor poco común. Es un amor que no está basado en lo sentimentalismo. No tiene nada que ver con eso. Es un amor de decisión. Es un amor de sacrificio. El amor, el sacrificio por sí mismo y por otros. Es un amor que aborrece el pecado, que busca la voluntad de Dios. Es un deseo gozoso, voluntario de poner el bienestar de otros por encima de mi propio bienestar. Eso es el amor real y genuino. El amor, queridos hermanos, no deja lugar para el orgullo. El amor no deja lugar para la vanidad, no deja lugar para la arrogancia, no deja lugar para el interés personal o para la gloria propia. Es una decisión que Cristo nos pide que tomemos a favor de todos, de los enemigos. Eso es el amor cristiano a la luz de las Escrituras. Ahora, queridos hermanos, el Señor nos enseñó a cómo amar. Cristo mismo se despojó de su grandeza y se hizo siervo. Y lavó los pies de sus discípulos. El Dios eterno, todopoderoso, el gran maestro, vino y lavó los pies de sus discípulos. Además, murió en la cruz, la agonía y la miserableza de llevar todos los pecados de los hombres. Cristo no era atractivo en ninguna forma. Los hombres eran egoístas, pero el Salvador eligió amarlos y salvarlos. Eso es el amor cristiano. No es un sentimentalismo, no es una situación emocional. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando estaba cerca en el Getsemaní, orando al Señor, dijo: Señor, te pido que pases de mí esta copa. No es algo que emocionalmente Él quería hacer de inmediato. ¿Por qué? Porque sabía lo que implicaba, pero sabía que tenía que hacerlo por la salvación de los hombres. Es decir, tomó una ¿qué? Decisión de amor. Y hoy día es cómo me siento, ¿verdad? ¿Cómo me siento? ¿Cómo nos sentimos? Pues yo a veces me siento muy mal, pero no quiere decir que ya no tenga que amar, ¿cierto? ¿Cómo se siente usted con su cónyuge? Todas las mañanas usted se levanta y dice: wow, qué hermosa mi esposa, la amo tanto. ¿Sí? Usted decide todos los días amarla, ¿cierto? Usted decide amarla. De pronto los primeros días sí lo hacía, ¿no? Pero después, cuando fue sacando los pequeños detalles de la vida cotidiana, entonces se enteró y se dio cuenta y cada día entonces es una decisión, porque puede no hacerlo. Es una decisión que espiritual. Es una decisión, ¿por qué? Porque es un mandamiento, ¿por qué? Porque el Señor nos dice: en esto conoceréis que son realmente mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Queridos hermanos, Jesús no dejó ninguna duda que el amor es de sacrificio, el amor es la suprema gracia de un discípulo cristiano. No se confundan. Tener conocimiento no es fruto espiritual. Servir en una congregación no es lo mismo que tener fruto espiritual. No lo es. Ahora,
hermano, enséñeme a amar. Bueno, hay algo mejor. Le voy a mostrar que usted no tiene excusa para no amar correctamente. ¿Dónde? Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice el Señor: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, querido hermano, usted no tiene que fabricar amor. No es algo que usted tiene que hacer, no es algo que usted tiene que preparar, sino que es un don dado por Dios, es una gracia que está en todo cristiano. Todo cristiano debe manifestar un amor correcto, porque es una gracia especial. No tenemos que ser humanamente enseñados, queridos hermanos, a amar, porque nosotros mismos hemos aprendido de Dios que os améis unos a otros. Por eso las Escrituras no nos tratan de explicar o de enseñar cómo amar, sino que nos dan la claridad de que nosotros en nuestra naturaleza nueva y regenerada ya lo hacemos. Seguid el amor, dice las Escrituras. Vestíos de amor, crecer y abundar en el amor, ser sinceros en el amor, dice Corintios, tener el mismo amor, Filipenses, que tengan ferviente amor, dice Pedro, estimular las buenas obras, dice Lucas en Hechos. Ahora, vamos a nuestro primer versículo. Si yo hablase, 1 Corintios 13:1. Volvemos entonces a nuestro texto. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, ya hablamos un poco de esto en las lenguas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el sentido? Aquí hay una hipérbole. ¿Qué es? Una exageración que va hasta el límite de la imaginación para comunicar lo que quiere decir, y en el versículo 1, 2 y 3 utiliza varios ejemplos como una hipérbole, como una exageración, para que podamos entender el punto de lo que el apóstol quiere decir y podamos enfocarnos en la realidad de la necesidad de un fruto espiritual. Entonces, el apóstol está diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, claro, ¿el contexto cuál es? Pues los dones espirituales. Y entonces los regresa a ellos y les dice: miren, si ustedes pudiesen hablar, si yo pudiese hablar lenguas humanas y angelicales, ¿qué quiero decir esto? Si yo pudiese tener el mejor mensaje, la mejor comunicación, la mejor profecía de las lenguas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es? Solo palabras al viento, solo palabras al vacío. Eso es. Ahora, lo que está tratando el apóstol es dejar claro que hay una situación más allá de los dones, más allá del don que usted tenga, que tiene que haber en su interior. ¿Y qué es? Un crecimiento espiritual. Eso es lo que tiene que pasar. Si no tienes amor, entonces sería un metal que resuena, un címbalo que retiñe. No lo van a copiar, no lo van a percibir, no se van a edificar. Son solo palabras al viento. ¿Por qué? Porque solamente está hablando, aunque sean cosas correctas. Ahora, ¿por qué lo dice el apóstol? ¿Por qué habla de las lenguas? Porque era la experiencia que querían las personas orgullosas. Ellos querían eso, querían profetizar, querían lenguas, querían que los vieran manifestados, querían que los vieran con un poder particular. Ellos querían utilizar los dones para sus propios recursos, capitalizarlos para sí mismo. No les importaba la iglesia de Cristo, no les importaba la edificación del hermano, solo querían el fruto para su propio beneficio. Ellos pensaban: este don es importante, yo lo quiero. Sí, yo lo quiero. Y quiero tenerlo, y quiero ejercitarlo. Pero para Pablo dice: el
más sublime ejercicio de ese don sin amor es que solo palabras al vacío, no sirven, no funcionan. Hermano Helber, algo más claro. Una vez estaba en el colegio hablando con un profesor. El profesor, muy bueno en su materia, excelente, académico, bueno, muy bueno, muy bueno, con el conocimiento, con todas las estrategias, con todas las capacidades correctas, ¿cierto? Pero los muchachos se quejaban por su actitud y como él hablaba. Y yo me acuerdo que le llamé y le dije, hermano, yo creo que debes mejorar un poco, pues, tu actitud. Debe mejorar un poco su actitud. Y él me dijo, bueno, está bien, pero yo creo que hay una cosa acá que no entiendo. Yo le decía, ¿qué? Que yo he visto a usted cómo los grita. Y a usted no le dicen nada. Le dije, ¿sabe por qué? Me dijo, ¿por qué? Porque ellos saben que les amo. La mayor parte del tiempo hablo con ellos, les comprendo, les entiendo, me interesan. Eso es algo más allá que el don de enseñar. Es una actitud de una realidad, de un corazón que desea que el otro pueda comprender la verdad del Evangelio. No es simplemente llegar y transmitir unos conocimientos y ya. Se trata de acercar, de que lo entiendan, de que lo vean, de dedicar tiempo, de que hay una realidad allí. Pero muchos hoy son orgullosos del conocimiento, de lo que saben, y no tienen amor por la iglesia de Cristo, ni siquiera la respetan, no la valoran. Como hablábamos hace un tiempo, personas con capacidades, con teología, que ni siquiera asisten a una iglesia, ni siquiera la honran, ni siquiera tienen una reverencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo utilizan para su propia gloria y no para la iglesia del Señor, cuando el don está puesto es ¿para qué? Para la misma iglesia de Cristo. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que pueda trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo dice de la profecía, ¿no? Siervos de Dios, muchos siervos de Dios pueden caer en predicar, en enseñar sin amor. Muchos pueden caer en solo transmitir un conocimiento, en solo sentir que están enseñando algo, pero sin realmente tener un amor cristiano. Eso pasa. Y por eso está diciendo las Escrituras. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, si tuviese toda la profecía, si supiera todo, si pudiese transmitir, si fuera el profeta de Dios, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Es una realidad. Existen personas que tienen el conocimiento, que tienen la palabra profética, que tienen toda la capacidad, que tienen el conocimiento, pero en su corazón no hay fruto espiritual. Esa es la realidad de nuestra iglesia y de la iglesia en general. Es la realidad. ¿No se ha sentido decepcionado de alguien que usted dice, pero sabe tanto? ¿Por qué es así? Ahí está. Es absolutamente egoísta. Ahí está la respuesta. Vive para sí mismo, para sus deseos, para sus pasiones, para lo que quiere y no piensa en Cristo, ni su iglesia, ni su gloria. Esa es la realidad. Personas formadas teológicamente en nuestras congregaciones, personas que han estudiado en seminarios, que no sirven a la iglesia de Cristo, sino solo a sus propios intereses. ¿Por qué? Por eso es que está 1 Corintios 13 ahí. Qué real verdad, ¿no?
¿Lo hemos visto? Sí. ¿Lo hemos visto? Personas que tienen tanto conocimiento, que hablan de tantas cosas y hasta lo hacen bien, ¿no? Y uno se confunde y uno dice, uy, qué persona está tan espiritual, ¿no? Mire cómo habla, mire cómo enseña, mire cómo manifiesta. Y uno de ahí para atrás se imagina, debe ser una persona con buena vida. Y mira un poquito así y dice, uy, no, pero eso está muy oscuro allá. Ya no quiero eso. Por eso es que los católicos dicen que los evangélicos de la Biblia se enloquecen, ¿no? Porque dicen, esto es una cosa absurda. O sea, dicen. Hay una situación que me sucedió a mí hace muchos años y que lo entiendo ahora mirando este texto más y más. Yo estaba en una reunión, yo era como tutor de pastores, estaba en una reunión, como en unas charlas, y yo era muy joven, yo asistía a pastores, pero pues obviamente estaba en el seminario, no tenía mucho dinero, es más, solo tenía para los buses. Llegó el tiempo en que estábamos en la conferencia y yo estaba con los académicos, con los inteligentes y los intelectuales, conversando de esos temas tan impresionantes, de las profundidades de la teología, charlando, pensando, reflexionando, y llegó el momento del almuerzo y todos se fueron y yo me quedé sin almorzar. Llegó la tarde, regresamos y un hermano poco académico se acercó y me dijo, pastor, ¿usted ya almorzó? Yo le dije, no. Me dijo, por favor, vaya, almuerce. El menos académico, el que no tenía como una capacidad clara, manifestó una piedad profunda de amor. Y nosotros los académicos, lo digo por mí mismo, porque si hubiera sido otro, tal vez yo nunca lo hubiera dado para almuerzo. Los demás orgullosos de un conocimiento. Qué vergüenza, lo digo por mí. Qué vergüenza, ¿no? Tan orgullosos, tan soberbios. Porque podemos expresarnos, porque podemos hablar, podemos opacar al otro cuando en realidad estamos viviendo para nuestra propia gloria. Por eso, 1 Corintios 13 está en ese lugar. Por eso el servicio en la iglesia es tan difícil, queridos hermanos. Por eso a veces tenemos complicaciones en conseguir servidores que lo hagan con el corazón anhelante. ¿Por qué? Porque a veces lo hacen, ejercitan el don, pero solo para su propio orgullo. No importa realmente la iglesia. Eso pasa. Eso pasa. Cuando una persona peca contra Dios y afecta a la iglesia, no pensó ni nada en la iglesia, solo en sus pasiones y deseos. No pensó en cómo nos puede lastimar, no piensa en cómo nos puede afectar, cómo podemos sufrir, cómo los jóvenes pueden ver un mal testimonio y cualquiera que esté viniendo se desanima y dice, esto es un engaño, es una mentira, solamente quieren vivir lo que quieren vivir y ya. Vergüenza, ¿verdad? Y eso pasaba en Corintios. Eso era la circunstancia. Hacían todo el mal de sus propios deseos y llegaban el domingo y decían, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Soy el don espiritual que tiene esta iglesia. Pero no había fruto real. Terrible, ¿no? Don real. No había un sentimiento de quebrantamiento, solamente es basándose en sus propios deleites. ¿Quieren escuchar un profeta que ama? Hay un pasaje en las Escrituras o varios versículos que vamos a verlo porque este me parece importante, de un profeta que realmente no quería transmitir un conocimiento simplemente o ganar una discusión, sino que quería que las almas se convirtieran. Jeremías, capítulo 8. Vamos a leer estos 3 versículos rápidamente.
Esto es un verdadero profeta de Dios. Entiendan esta situación. Esto es un verdadero hermano. Se duele realmente porque no escuchan la voz. El profeta estaba hablando una y otra vez diciendo: vienen en contra de tu pueblo. Escúchenlo, por favor, arrepiéntanse. El camino que estás tomando no es el indicado. Lo despreciaron y vinieron las consecuencias. No escucharon al profeta y vinieron las consecuencias. Y el profeta no se levantó y dijo: listo, reciban lo que merecen, porque eso les pasa. ¿Qué hizo el profeta? Versículo 18, capítulo 8, versículo 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. No sé si usted ha sentido eso por algún hermano caído. No sé si usted ha sentido eso por alguien que no está aquí en la iglesia en este momento y está haciendo cosas que no son correctas a Dios. Versículo 21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Eso es. Pero vamos más adelante. Capítulo 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Llanto, dolor, tristeza por el pecado de su pueblo. Lo sentía, lo predicó, lo habló, lo advirtió y siguieron pecando, y él no dijo: listo, yo les advertí, hagan lo que quieran, me voy. Sino que lloró, lágrimas, sufrimiento, angustia por sus hermanos que no escuchaban la voz del profeta. Esto es una profecía, un profeta bíblico con amor. ¿Lo siente usted? ¿Lo entiende? ¿O es desentendido con la congregación, es desentendido con las almas de los demás? Jeremías fue un profeta, pero con un corazón quebrantado, con un corazón amoroso, con un corazón espiritual. También Pablo, por ejemplo. En Hechos, no lo busquen, yo lo voy a leer. Dice Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Hermanos, yo no quisiera ser el único que llora en esta congregación. Yo quiero que compartan estas lágrimas. Yo no quiero ser el único, no tiene sentido, no es una labor solo del pastor. Tiene que ser una labor de la iglesia, llorar por los caídos, por los que están haciendo las cosas mal, por la falta de testimonio de algunos, por la falta de compromiso cristiano de otros, por el orgullo de otros, por la vanidad de otros. Tiene que ser un sentimiento compartido. Yo he llorado muchas lágrimas por muchos de ustedes. Y eso no puede ser solamente de uno. Tiene que ser de todos. Porque si usted está ejerciendo un don en la congregación y ni siquiera hay una lágrima en usted por las circunstancias de los demás, entonces algo está mal. Algo está mal. Hay don sin fruto. Ahora, el apóstol Pablo dice también en Romanos, capítulo 9, verdad digo en Cristo y no miento. Desde el versículo 1, no busquen, tranquilos, voy a estar para poder acaparar más. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo deseara yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Hermosas palabras, ¿no? Quisiera yo perderme, pero que mis hermanos, los judíos, puedan conocer del Salvador. Vengo y les predico,
y les evangelizo y les hablo de la verdad, pero no la reciben. Yo quisiera estar en su lugar si es la oportunidad de que ellos se arrepientan y cambien y vengan al Señor. Pero ¿cuántos no nos importa eso? Y damos testimonios terribles delante de los incrédulos. No nos importa eso. No nos importa que se pierdan. Hay un mal testimonio que estás dando en una parte y esa alma está viendo lo que estás haciendo. Esa alma no se acercará a Cristo, no me importa. Mira lo que estás haciendo va a afectar a la iglesia, no me importa. Yo tengo mis deseos, tengo mis pensamientos y quiero vivirlo como yo quiera. Entonces, ¿qué hacías? Eran dones carnales, ¿no? Ahora, dice entonces, conocimiento, ¿no? Y si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, todos los misterios, dice, el entendimiento humano vuelve a otra hipérbole, a otra exageración, a llevarlo más allá. Repite otra vez. Está diciendo Pablo que si pudiera entender perfectamente todos los misterios divinos, pues entonces, si no tiene amor, pues nada tiene, toda ciencia. Si puede llegar a comprender, a observar, a tener el conocimiento del universo, si de alguna manera está diciendo pudiese abarcar todo lo que corresponde al Creador y a la creación, sin amor es un cero a la izquierda. De nada sirve ese conocimiento. Nada sirve, queridos hermanos. Nosotros nos esforzamos para aprender y tener teología bíblica. Claro que sí. Pero si no hay fruto, ejercicio espiritual en su corazón, eso no sirve. No es provechoso. Solamente son conocimientos. Es farisaico. Es feo. No es correcto. Si usted solo piensa en usted y utiliza sus conocimientos para su bien personal, es una cosa que está en contra de la verdad escritural. Es una forma de que su corazón sea envanecido. Claro, no es que Pablo esté menospreciando el conocimiento, por eso es que estudiamos. ¿Qué está diciendo entonces? Lo que está diciendo es que si no hay fruto espiritual, ese conocimiento no le sirve de nada. Así usted lea libros, así estudia allá, así se siente y hable de teólogos, no le sirve. ¿Por qué? Porque no hay un fruto espiritual, no lo está ejerciendo. Entonces no va a haber un bien para el alma de los creyentes. Esa es la realidad. ¿Cuántas personas que han aprendido tantas cosas están fuera de la verdad de Dios hoy día? Fuera de la verdad de Dios, sin ni siquiera fruto espiritual, viviendo bajo sus paganismos y sus deseos. Ahora, sigue diciendo, ¿no? Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. Bueno, el apóstol Pablo predicó increíblemente la fe salvadora, ¿cierto? Pero aquí no está hablando de la fe salva, sino de la fe que es como la confianza y la esperanza en el Señor. Y se está dirigiendo a creyentes que tienen fe salvadora. Y está diciendo que si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes, otra exageración. Es decir, una hipérbole. Lo que está diciendo, se está refiriendo, es que si es una persona que ha confiado en Dios para hacer grandes proezas, y está hablando en creyentes que han hecho grandes proezas por la fe o que pudiese hacer grandes proezas, que es un don más maravilloso expuesto de manera particular y no tiene amor, nada soy. Nada sirve. No sirve. Tampoco eso. O sea, puede manifestar fe, puede decir que tiene confianza, puede hablar muchas cosas, pero no lo manifiesta en un amor real y espiritual. No es verdad. Ahora, queridos hermanos, a veces el problema no es falta de entender.
El problema es el corazón que no quiere. ¿Cómo así, hermano? ¿Sí? Nosotros entendemos lo que debemos hacer. De hecho, a veces sabemos más de lo que se supone que deberíamos saber. Es decir, sabemos mucho en muchas cosas. Pero a nuestro corazón no le importa lo que sabemos. Nos importa es nuestro deseo. Hacer lo que queramos. Hay un profeta que está en las Escrituras que fracasó. De alguna manera, creo que está uno de los pasajes más intrigantes de la palabra del Señor. Estamos hablando de Jonás. Jonás se fue a Nínive de mala gana, no quería eso. Era un profeta, ejerció un don, pero con una falta de amor que está escrito en las Escrituras de una manera que tememos, que tenemos que tener temor. Yo tengo que tener temor cuando leo este pasaje. Vamos a Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 3. Aquí vemos a un profeta que quería seguir su deseo, solo su deseo. No le importaba a nadie, no quería nada, no quería ser como Dios mismo, solo su deseo. Ahora, ¿era que no entendía Jonás? No, entendía perfectamente y aquí lo veremos. La tenía clarísima de quién era Dios, pero no quería ser como Dios. Es el punto. ¿Cómo así? Bueno, vamos a leer el texto. Todos reconocemos la historia, ¿no? Jonás predica Nínive, Nínive es pues cambiado, Dios les perdona su maldad. Y Jonás entonces ora. Miren cómo ora Jonás. Pero Jonás se apesadumbró. Le entró un dolor en el corazón, pero diferente al de Jeremías, ¿no? Le entró un dolor en su corazón en extremo. Y eso venía con otro sentimiento, ¿cuál es? Enojo. Y oró a Dios y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Qué quiere decir? Yo sé cómo tú ibas a actuar. No tenía un desconocimiento de Dios. Yo sé cómo tú ibas a actuar. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso. ¿Qué mal es eso? No quería esa clemencia ni esa piedad para ellos. Pero yo sé que eres clemente y piadoso, pero ¿para quién tiene que ser esa clemencia? Para mí, pero no para ellos. Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Miren, tardo en enojarte y de grande misericordia. ¿Será que entendía quién era Dios? Lo entendía perfectamente. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, miren el extremo del orgullo y de la soberbia de un corazón que quiere hacer las cosas sin importar nada y entendiendo a Dios. Mírenlo. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. No quiero vivir si es a tu manera. No quiero vivir si es como tú dices. Quiero vivir como yo quiero. Y si no es como yo quiero, entonces no quiero eso. Jonás, pero Dios es bueno. Lo entiendo. Dios es misericordioso, Jonás. Lo entiendo y lo sé. Y entonces, no quiero esa misericordia para ellos. No quiero que las cosas sean como Dios en su carácter hermoso quiere que sean. No quiero eso. Su fe le indicó correctamente que iba a tener lugar gran éxito en Nínive. Por eso lo dice. Pero el profeta, como profeta, fue un fracaso. La predicación fue un milagro, como él sabía que iba a suceder, pero el predicador era una nada. ¿Sí o no?
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Eso era el profeta. Nada. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ahí es la negación, la humillación, los méritos espirituales. Muchas sectas religiones paganas hacen mucho hincapié en renunciar a todas las posesiones, a los sacrificios de toda clase, todo acto religioso, tratando de mostrar una modestia aparente, pareciendo alguna especie de monasticismo, es decir, de tratarse de ver como que no están, no se relacionan, como que no no les importan los bienes materiales. Muchos y muchas religiones nos hacen ver eso. Pero si no hay amor, entonces no sirve. Cualquier acción que hagan las personas, cualquier práctica, así sea legítima, así sea correcta, como ayudar a los necesitados, como ayudar a los pobres, como entregar su cuerpo para ser quemado, cualquier cosa que usted haga de forma que usted lo haga para su propia gloria, sin amor, entonces es pecado y está mal. Yo he pecado, he ayudado mal. Es verdad, he ayudado mal. Ha sido pecado. ¿Por qué? Porque no he visto lo que el Señor dice en las Escrituras con claridad y me he basado en mis propios deseos y no en lo correcto. Si usted le da de comer a los pobres, puede ser un acto espiritual, puede ser un acto, carnal, darle de comer a los pobres, si no hay una situación espiritual. Pero eso funciona, claro que funciona, y si yo soy ese pobre, pues seré muy feliz. Pero no necesariamente es que usted tenga una espiritualidad cristiana. No necesariamente es que usted está haciendo lo correcto. Su corazón puede estar enfocado en otras cosas. Nada le sirve si usted está ayudando, si usted está sacrificando cosas por otros, pero si no tiene un amor real en su corazón, entonces lo que está haciendo es algo falso, equivocado, que no glorifica a nuestro Salvador. Hermano Helber, esto es contrario a todo lo que he escuchado, sí, pero es la verdad de Dios. La verdad revelada. Y aquí el problema no es su accionar, su actuar, el problema es su fruto espiritual. Aquí no es que usted diga, yo hago o no hago. El problema es qué hay en su corazón. ¿Cuál es el fruto de su espíritu? ¿Se ha acercado a nuestro Salvador, a los medios de gracia? ¿Se somete a Él? ¿Le reconoce en humillación? ¿Vive para su gloria? ¿Tiene relación con Él? Entonces, si está teniendo una relación clara, su fruto espiritual será manifiesto y podrá hacer un servicio correcto. Pero si lo hace al revés, un servicio sin espiritualidad, sufrimos. Todos sufrimos, no solo usted, sufre la iglesia de Cristo, sufre su iglesia local, sufren sus hermanos si usted tiene hermanos bíblicos evangélicos, sufre su pastor si tiene un pastor bíblico evangélico. Pero si se dedica realmente a tener una relación con Dios, de verdad, sometiendo su orgullo, su soberbia, y se entrega al servicio santo, entonces eso es espiritualidad cristiana. Por eso el capítulo 13 está hablando del amor. Por eso está dentro de los dones. Por eso está una iglesia. Para que comprendamos quién es el Dios soberano. Para que entendamos qué es su gracia y qué es el fruto espiritual. Dios no nos necesita a nosotros. Somos pasajeros. No sé cuál es el número de pastor que ha estado en nuestra congregación. No sé qué número seré yo. Tal vez 7, 8, 10, no sé. Pero ya, moriré, me iré. Yo no soy circunstancialmente elemental en la existencia del uso de Dios.
pero sí necesito crecer espiritualmente. Sí necesito que sea una obra especial en mi corazón. Ahora, dice el texto, si entregase mi cuerpo para ser quemado. Esto es interesante porque la naciente iglesia, pues, tuvo mártires. Y tuvimos mártires famosos, ¿verdad? Pero también tenemos mártires por orgullo. Y cuando son por orgullo, entonces pierde toda validez. No tiene sentido, no vale. No tiene criterio, de nada sirve. Ahorita con lo de la Corte Suprema, que determinó en los Estados Unidos que el aborto no es legal, no que lo haya quitado, para que quede claro eso, sino que determinó que no es legal. Muchas feministas se golpeaban, gritaban, seguramente alguna se laceró, se golpeó el cuerpo. ¿Eso es por amor? Por el orgullo. Las cosas no son como yo quiero. No hay amor ahí, no les importa a nadie, no les importa ni las demás mujeres, no les importa ni los bebés no nacidos, solamente les importa su orgullo de que las cosas no son como quisieran ser. Puede sacrificar su cuerpo, puede entregar todo, pero si no hay amor de nada sirve. Conclusión, hermanos. Ahora entendemos un poco más por qué la iglesia es como es y por qué es tan apropiado este mensaje. Necesitamos personas que se edifiquen espiritualmente. De verdad. Alguna vez alguien llegó a la iglesia y me dijo, hermanos, que yo quiero asistir a esta iglesia. Yo, qué bien. Me parece bien que nos acompañe y que pueda edificarse. No, nosotros venimos a apoyar. ¿Apoyar qué? ¿Cómo así apoyar? Si somos es un poco de débiles acá. ¿O quién hay aquí galardonador? ¿Quién es especial? ¿A quién tenemos que hacerle venia? A ninguno, somos débiles. Somos débiles y hemos fracasado y necesitamos de la gracia y acercarnos al Señor y ejercer los dones que Dios nos ha dado, pero de la mano de un crecimiento espiritual. Esa es la forma, queridos hermanos. Así es que tenemos que hacerlo y les pido en el nombre del Señor que ejerciten su espiritualidad cristiana, que se acerquen a los medios de gracia, que oren, que lean las Escrituras y que aviven un fuego espiritual en sus corazones y que amen a sus hermanos y que sufran con los caídos. No me dejen esa responsabilidad sola, no puedo llevarla. La necesitamos todos. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te pido, Señor, que seas tú obrando en la iglesia local, en nuestra iglesia el Redentor. Gracias, Padre, por el mensaje de las Escrituras, por lo que tú nos enseñas, oh Dios, a través de ella. Gracias por 1 Corintios, que empezamos este estudio de 1 Corintios 13. Gracias porque ya sabemos por qué está 1 Corintios 13 en medio de tantas exhortaciones, no para tratar de alimentarnos o darnos algún tipo de dulce en medio de un regaño. Está porque nos quieres hacer ver la realidad de nuestro corazón. Ya entendemos por qué a veces como iglesia no funcionamos como deberíamos funcionar, habiendo tantos dones especiales de enseñanza, de predicación, de servicio, de diligencia, tantas cualidades. Pero si no hay un amor, una entrega real por tu obra, Señor, solamente son palabras en el aire, así como lo dijiste en Corintios. Ayúdanos, Padre, a vivir como cristianos sólidos, que amemos de la manera correcta. En el nombre de Cristo. Amén.